Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa que busca las oportunidades, los desafíos, las oportunidades que tenemos en el país para tener un mayor crecimiento personal, un mayor crecimiento económico, un mayor crecimiento de la sociedad ecuatoriana, siempre viendo las trampas que también pueden haber en las letras chiquitas de las leyes, de los contratos, por eso se llama La Letra Colorada. Hoy día vamos a hablar de tecnología, de innovación, de desarrollo, y vamos a hablar con el vicerrector de la Escuela Politécnica del Litoral, el ingeniero Carlos Monsalve. Luego de esta pausa, empezamos a conversar con el ingeniero Carlos Monsalve. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a La Letra Colorada. Y nosotros somos fanáticos de la Escuela Politécnica del Litoral y el trabajo que la Escuela Politécnica hace para el desarrollo de la ciudad y del país y de sus estudiantes. Usted es el vicerrector de Innovación, Tecnología y Desarrollo, y verdaderamente es un área de enorme importancia en el mundo contemporáneo, con la dinámica que tenemos del cambio tecnológico, la velocidad del cambio tecnológico, de la transformación digital y todo lo que esto significa para el convivir nacional. Cuéntenos en qué está priorizando la Escuela Politécnica del Litoral los proyectos que ustedes dirigen en toda esta área de desarrollo tecnológico. Buenas noches, Juan José. Muchísimas gracias por darme la oportunidad para comunicarme con nuestros videntes de Letra Colorada y comunicarles un poco qué es lo que estamos haciendo la SPOL. En cuanto al tema de priorizar nuestra investigación, está priorizada justamente en las necesidades tanto productivas como sociales del territorio del país y en particular del litoral ecuatoriano. Y por lo tanto hacemos mucho énfasis en temas agroindustriales, en temas relacionados a la acuicultura, dado que la economía del litoral ecuatoriano fuertemente dependen de productos estrellas como el camarón, el banano, el cacao. Entonces, por lo tanto, esas son áreas prioritarias para nosotros. Pero así también, dentro del contexto global, no estamos ajenos, por ejemplo, al impacto que puede tener el cambio climático, tanto en agricultura, pero también todo el quehacer de la sociedad, y por lo tanto temas como cómo mitigar, cómo adaptarnos hacia ese cambio climático, también son parte de las prioridades. Entonces, en SPOL tenemos definidas un total de 10 áreas prioritarias, y cada una de esas áreas responde o a una necesidad social, productiva del país, y en particular del litoral ecuatoriano, o a temas que, como parte de tendencias mundiales, es necesario investigar para que como país, como Ecuador, estemos preparados ante ellos. Esta priorización de las 10 áreas se logra o lo han logrado ustedes a través de un diálogo, de una conversación con los sectores productivos, con la sociedad civil, o sea, para poder combinar la academia con los sectores productivos, con la sociedad civil. Sí, estas 10 áreas devienen de todo un proceso metodológico que se sigue para definirlas, que parte en primero de entender bien cuál es el contexto nacional, cuáles son las tendencias globales y también cuáles son las capacidades de la institución, porque obviamente podemos decir, en esto debemos meternos, pero si no tenemos capacidad, entonces ¿cómo lo vamos a declarar, al menos por el momento, como una prioridad? Entonces combinamos esto, tendencias globales, necesidades nacionales y capacidades de la institución para definir cuáles serían las áreas. Y por supuesto, luego eso pasa por un proceso de validación con nuestros amigos de los sectores productivos y sociales
para finalmente tener un documento aprobado por nuestro Consejo Politécnico donde se declara cuáles son nuestras áreas prioritarias. Pero ya más adelante, cuando tenemos programas como por ejemplo el de Agroconexión, que es parte de un proyecto grande financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto BID-SPOL 3, y que está orientado a fortalecer la economía del litoral ecuatoriano en base a ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en ese caso, adicionalmente, se trata de, con el sector productivo, ver qué temáticas exactas son las necesarias de atender de acuerdo a las necesidades que en ese momento el sector está atravesando. Entonces, sí, siempre debe haber esa sinergia. Ese es un trabajo que lo comenzamos a hacer en SPOL ya desde el año 2017, de orientar fuertemente nuestra investigación hacia las necesidades sociales y productivas del país, para que el investigador no se limite tan solo a generar una publicación científica en una revista de alto impacto, lo cual lo seguimos haciendo porque no puede haber ciencia sin publicaciones científicas, pero adicionalmente tiene que ser una ciencia que responda a la solución de problemas que demanda nuestro país. Por lo tanto, es una investigación orientada a esa demanda de las necesidades sociales y productivas del país. Así que nuestros investigadores tienen ese doble quehacer. Por un lado, generar sus resultados a través de publicaciones científicas de alto impacto, de alto rigor científico, pero adicionalmente asegurarse que sus proyectos de investigación estén encaminados a atender los problemas del territorio. Un libro que me impresionó, me impactó mucho, fue un libro de Thomas Friedman que se llamaba Gracias por llegar tarde, y que el libro está basado en una análisis y reflexión de Friedman, que es un gran periodista norteamericano, sobre 3 eventos que marcarán la pauta del mundo. El uno, el cambio tecnológico. El otro, el cambio climático. Y el tercero, el cambio geopolítico producto de todo esto, y que lo estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo actualmente. En el tema del cambio tecnológico, él marcaba la diferenciación que hay entre la velocidad de crecimiento del tema tecnológico, que me parece se llama que la curva de Lewis o algo así, y la incapacidad de poder sostener la capacidad de conocimiento de los humanos de esa velocidad en el cambio tecnológico, y que se va haciendo una brecha que a su vez va generando una brecha no solamente en la ciudadanía, sino también entre países. ¿Cómo analizan ustedes este problema? Sí, es un problema al que nos enfrentamos. Hoy en día la humanidad en general estamos expuestos a una gran cantidad de información, no solo los científicos, sino la humanidad en general, y más aún con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la información está ahí y hay gran cantidad de información. Más bien al día de hoy es cómo valorar esa información, cómo saber si esto de acá tiene valor o no, cómo saber en el caso de un ciudadano que aquello que me llega por las redes sociales, por los medios, etcétera, es verdadero o es falso. Porque hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial se pueden generar, y todos lo conocemos, información falsa, ¿no? Entonces, desde el quehacer científico también ese constituye un problema, porque efectivamente cada vez más se producen más y más publicaciones científicas, y es para un investigador imposible leer absolutamente todas las publicaciones científicas que se generan a nivel mundial. Entonces, en primer lugar, el investigador tiene que ser muy específico en qué va a investigar, ¿no? Es decir, se concentra y se vuelve experto en un tema particular, muy preciso. Y en segundo lugar, dado ese tema y la multitud de publicaciones que pueden haber sobre ese tema, tiene que darle mayor atención a las publicaciones que están en las principales revistas científicas. Hay diferentes bases de datos de publicaciones científicas. Hay unas más afamadas, otras menos afamadas, pero la mayoría de estas establecen también unos esquemas de, llamémosle así, de rankings de las revistas científicas. Y entonces los investigadores lo que hacen es acudir en primer lugar a aquellas publicaciones que están en las revistas de mayor rigurosidad, que se considera que tienen mayor rigurosidad y que también se considera que tienen mayor impacto científico. Comienzan por estudiar ahí y a partir de ahí se va bajando a otras. Pero decir que se lee absolutamente todo
lo que se escribe sobre un tema se estaría mintiendo, porque sería imposible por la cantidad de trabajo que hay. Y tanto para el investigador como para el ser humano, para el ciudadano común, lo importante entonces es también un pensamiento crítico, como mencionaba, de desarrollar la capacidad de poder evaluar si esto que yo estoy leyendo tiene su fundamento o no lo tiene, de poder contrastar fuentes, verificar si esto que está acá realmente hay cómo trazarlo, hay cómo verificarlo o no. Y en ese caso, yo digo, lo que está escrito acá parece ser veraz, parece tener detrás de sí una solidez en cuanto a la fuente de información y por lo tanto lo puedo aceptar y utilizar. Caso contrario, probablemente sea información que no deba prestarle mayor atención. Ahora, en este tema del desarrollo tecnológico, Carlos, tenemos el problema del oligopolio que existe o no existe, corríjame usted si es que no existe, en el desarrollo de la tecnología en el mundo. Porque de lo que se conoce, lo que conocemos, los que no somos expertos tecnológicos, está concentrado en Elon Musk, está concentrado en Microsoft, está concentrado en Meta, está concentrado en IA, ¿cómo se llama? En la inteligencia, Altman, de inteligencia artificial, está concentrado en Huawei, que es la única empresa china que tiene un gran peso internacional. Es decir, 5 o 6 empresas en el mundo, que son las que te van marcando y te van marcando a su vez los algoritmos, te van marcando los perfiles que a su vez generan la información de acuerdo a su conveniencia o a su interpretación o a las tendencias. Y entonces entramos a vivir lo que los sociólogos y los políticos llaman la era de la posverdad. ¿En qué crees? Sí, es verdad que existen estos, llamémosle así, monstruos tecnológicos, ¿no? Que obviamente tienen millones y millones de dólares para generar tecnología y tener la vanguardia en estas temáticas. Eso es cierto, pero también es cierto que los países que logran desarrollarse y poder decir soy un país desarrollado, son países que le han apostado a una inversión significativa y a unas políticas públicas verdaderas para mover el país hacia una economía basada en conocimiento, basada en desarrollo tecnológico, ¿no? Por lo tanto, esa es la apuesta que como SPOL pensamos que se debe de realizar y la cual tratamos de venir empujando ya por muchos años, muchos años, más de 20, 30 años, vamos con el mismo mensaje, ¿no? Avanzando sobre él, pero con el mismo mensaje, que necesitamos transformar esa economía, porque mientras la economía se fundamente solamente en la exportación de productos primarios, banano, cacao, etcétera, puede llegar una enfermedad, una plaga como el Fusarium raza 4 en el banano y la economía sufre sus afectaciones serias, ¿no? Entonces, obviamente no estoy diciendo que no hay que producir los bienes primarios, por supuesto, son puntal de la economía del país, pero sí tenemos también que ir pensando en cómo ir desarrollando también paralelamente una economía basada en ese conocimiento en ciencia y tecnología. ¿Por qué no pensar si somos productores y exportadores de banano, uno de los principales del mundo, o el principal productor y exportador de camarón? ¿Por qué tener que ser solamente el exportador del bien primario y no quizás exportar la tecnología y el conocimiento que permite optimizar la producción de ese bien, como otros países sucede, ¿no? Exportan un bien, pero no solo exportan ese bien, sino que exportan la tecnología que ellos han desarrollado para llegar a ser el número 1. Pero en el caso del Ecuador, mayoritariamente lo que hacemos es importar conocimiento, importar tecnología. Y en la economía, no soy un experto en economía, pero las bases las tengo. Obviamente una cosa es exportar algo como un commodity, otra cosa es algo con un valor agregado. Y ese valor agregado obviamente va a repercutir con mayor creces a la economía. Entonces hacia allá es que queremos impulsar. Por eso en estos fondos de agroconexión que mencionaba hace un momento, son fondos que buscan la articulación entre la empresa privada y la academia, que normalmente está divorciada. La empresa anda por un lado, la academia anda por otro. La empresa tiene toda la razón de muchas veces decir sí, pero es que los investigadores de la universidad andan investigando cosas que a mí no me sirven. Entonces, con estos fondos de agroconexión tratamos de crear esa sinergia.
Se han hecho 3 convocatorias, 2024, 2025, 2026, con una inversión por parte de la SPOL de más de $1,5 millones, en donde el problema a trabajar en el proyecto de investigación y desarrollo tecnológico lo pone la empresa, no lo pone la SPOL, lo pone la empresa. Llega una bananera y dice, yo tengo este problema, podemos hacer algo. Llega una cacaotera y dice, yo tengo este problema, podemos hacer algo. El problema lo pone la empresa y obviamente la SPOL como academia pone su contingente de laboratorios, de investigadores del más alto nivel, del conocimiento generado y toda la infraestructura que tiene para desarrollar los proyectos de investigación. Juntos trabajan en una propuesta, ¿no? Porque hay que elaborar una propuesta, porque son fondos concursables, y entonces entran empresa con investigadores a concursar anualmente en la convocatoria, ¿no? Y obviamente se decide quiénes son los ganadores, se adjudican los fondos y juntos, empresa con los investigadores del SPOL, empiezan a trabajar en la solución. Y así tendremos entonces una investigación que está realmente ligada a una necesidad del sector empresarial, un empresario que puede tener la seguridad que lo que se está haciendo en investigación es lo que necesita y también, sobre todo, yo lo valoro muchísimo, el hecho de que juntos están trabajando y por lo tanto el resultado que se llegue a dar, cualquiera que este sea, es consecuencia de ese trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, el sector empresarial no puede decir o argumentar, decir que ustedes estuvieron trabajando solos, claro, y eso no es lo que yo quería. Y el investigador tampoco puede decir, sí, es que no, ustedes no me ayudaron a validar lo que yo estaba haciendo. Acá ya hay una sinergia de nacimiento, la génesis del proyecto está dada así y esperemos entonces que de esa manera el resultado vaya a ser el correcto. ¿Y usted nos puede mencionar un par de proyectos en los que ya estén funcionando y en qué están haciendo? Bueno, por el momento, como mencionaba, hemos tenido 3 convocatorias. En la primera convocatoria se financiaron 3 proyectos en el año 2024. En la segunda convocatoria... ¿Y en qué consistían esos 3 proyectos? Ya, los de la primera convocatoria, un proyecto es con Kemi Ecuador. Ellos están cofinanciando un proyecto mediante el cual en la industria de producción de aceites esenciales se producen residuos. Correcto. ¿No? Y se está entonces queriendo valorizar esos residuos con la finalidad de producir bioinsumos para la agroindustria ecuatoriana. Perfecto. ¿Ya? Ya el avance que hemos tenido es que ya han sido caracterizados cada uno de estos residuos, es decir, ya entendemos las propiedades físicas y químicas de cada uno de los residuos y ya entonces se ha logrado identificar qué residuos sí tendrían un potencial para convertirse en un bioinsumo agrícola. Entonces, en eso estamos trabajando, por ejemplo, con Kemi Ecuador. Esto entra dentro de una clasificación de economía circular, ¿no? ¿Verdad? De aprovechar todo el ciclo de los productos. Este proyecto en particular entra en una perspectiva de economía circular porque lo que antes podía convertirse finalmente en un desecho, en una basura, ahora lo valorizamos y se convierte en un insumo para generar nuevo valor para el sector agroindustrial, correcto. Un segundo proyecto que en esta primera convocatoria de los 3 primeros es un proyecto relacionado al cacao, ¿no? Entonces el cacao, hay estudios que evidencian que mientras más aroma tiene el cacao, más apetecido está en los mercados mundiales y los mercados mundiales están dispuestos a pagar más por ese cacao. Y entonces hemos hecho estudios de si es posible realizar un incremento de estos aromas en el proceso de fermentación del cacao. Correcto. Lo cual ya identificamos que sí es factible. Entonces la clave va a estar en si es un proceso que puedo o no puedo controlar. Si puedo controlar esa fermentación para producir estos aromas tan deseados en el mercado mundial, ¿no? Y ya hemos identificado unos organismos que ayudan o contribuyen al proceso de fermentación y en laboratorio ya hemos logrado controlar a ese organismo. Entonces son pasos todavía iniciales porque ahora habrá que ver si logro controlar el proceso de fermentación, inclusive llegar a una finca. Lo puedo controlar en la finca, pero al menos ya se identificó el organismo,
ya sabemos que es posible controlar ese organismo y ya sabemos que ese organismo sí puede contribuir en el proceso de fermentación del cacao para producir los aromas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, en ese caso, en ese proyecto. Y el tercer proyecto de la primera convocatoria es un proyecto relacionado a las musáceas, al plátano, al banano, que están fuertemente atacados por enfermedades como el moco y el Fusarium raza 4. Entonces, en ese proyecto se están identificando también nuevamente organismos biológicos con la intención, en primer lugar, de reducir el uso de elementos químicos en la producción del banano, que muchas veces no son efectivos y más bien contaminan agua, contaminan suelos, contaminan ambiente. Y en realidad los usamos sin que sean 100% efectivos. Por ejemplo, Fusarium raza 4 no hay realmente un químico que ayude a eliminar o a solucionar. No se ha identificado un fungicida que mate ese hongo maldito. Correcto. Entonces, estamos trabajando más bien a nivel de organismos naturales. Claro. Y de los cuales ya tenemos las cepas en nuestros laboratorios y se está trabajando para ver si son o no son activos. Activos significa si realmente pueden ayudar a combatir a una de estas enfermedades. Ya se han identificado algunos de los organismos que efectivamente muestran una actividad, por lo tanto que podrían servir para producir un bioinsumo que vaya a contrarrestar la enfermedad, y entonces ahora ya se está avanzando en el proceso de cómo a partir de esos organismos producir ese bioinsumo. Insumos que a su vez tienen que ser compatibles con las políticas de inocuidad de los mercados. Correcto. Porque hay unas restricciones muy fuertes en la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos, en Corea, sobre los productos que usted puede utilizar en los productos alimenticios. Claro, sí, pero digamos, parte del punto de partida también es de decir, vamos a tratar de sustituir un producto químico que de por sí ya tiene sus connotaciones no buenas desde ese punto de vista, por un producto totalmente natural, que es un organismo natural, es un animalito o una plantita, digamos así, que vive muy microscópica, pequeña, pero que está en los suelos y que se las puede conseguir producir y luego utilizarlas para mejorar la calidad de nuestros suelos, combatiendo a la enfermedad de manera natural. Entonces, en eso se está trabajando, ¿no? Entonces, esos serían los tres proyectos de la primera convocatoria para dar un ejemplo del tipo de proyectos en el que venimos trabajando. Ahora, yo tengo entendido que la Politécnica a su vez tiene proyectos en asociación con grupos empresariales que tienen que ver con la aplicación de inteligencia artificial para mejorar los sistemas de logística, de distribución. Tengo entendido que ustedes tienen un proyecto con TIA que está funcionando entre la Politécnica y TIA para optimizar los sistemas y los costos de la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Sí, ya por muchos años TIA ha confiado en la calidad de nuestra investigación y ha financiado el montaje de un laboratorio en uno de nuestros centros de investigación, que es un laboratorio dedicado exclusivamente a investigar para TIA. Y se trabaja en temas de uso de procesamiento de imágenes, de visión por computador y de inteligencia artificial para los procesos que le interesan a TIA, que normalmente son procesos relacionados a ventas de un supermercado. Por ejemplo, para dar una idea, en época de pandemia fue muy útil para TIA algoritmos que se desarrollaron allí para poder vigilar que se respeten dentro del supermercado el hecho del distanciamiento entre las personas, ¿no? Por ejemplo, entonces fueron actividades que se han hecho. Pero también hay otras en cuanto a definir el número de cajeros que se necesitan, control de los cajeros, etc. Realmente son proyectos, en ese caso, que no producen mucha producción científica, publicaciones, porque son proyectos totalmente financiados por TIA y la propiedad es de ellos. De ellos, ¿ya? Porque ese es el acuerdo firmado con TIA. Pero efectivamente es un laboratorio que ya lleva funcionando por lo menos, serían 6 años, y si una institución como TIA mantiene un laboratorio ya por 6 años, significa que le ve el beneficio, porque si no, luego del primer año diría, ¿sabes qué? Ya lo intenté, no me funcionó, no sirve. Pero ya estamos trabajando cerca de 6 o 7 años con ellos
y ellos son los que financian totalmente, el 100% de ese laboratorio. Es un laboratorio de investigación de TIA puesto en SPOL, pero que es liderado por investigadores del SPOL, y ellos son los que realizan todos los procesos de investigación para TIA. Carlos, uno de los impactos de la transformación digital, de la dinámica del cambio tecnológico, es el cambio de la matriz de empleos, la sustitución de empleos, la sustitución de actividades y el fortalecimiento de lo que se denominan las habilidades blandas para administrar en general las actividades que hay. ¿Cómo está enfocando eso la Politécnica en el área que usted maneja de investigación, desarrollo e innovación? Porque esa es una consecuencia directa, inmediata. Dejará de haber contadores, dejará de haber notarios, dejará de haber escribanos, etc. En ese sentido, son muchas las acciones que lleva a cabo la SPOL para garantizar que nuestros graduados llegan a tener las competencias necesarias para triunfar en el mercado laboral. Una primera cosa que aseguramos es de medir la empleabilidad de nuestros graduados, entendiéndose como empleabilidad no solo el tener un empleo, sino que a lo mejor tengo un emprendimiento relacionado a la carrera que estudié, ¿no? Entonces, nosotros decimos que si nuestra carrera produce graduados y no medimos esa empleabilidad, no sabemos si realmente estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces medimos esa empleabilidad y la medimos tanto a nivel temprano, es decir, cuando todavía están estudiando en la institución, como cuando ya están graduados, para saber y darle seguimiento al graduado y ver cómo se está desarrollando en su mundo profesional. Entonces, primera cosa que hacemos. Segunda, para garantizar esa empleabilidad o mejorar los indicadores de esa empleabilidad, tomamos muchas acciones. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de reforma curricular completa, es decir, revisando cada una de las carreras del SPOL. Y en esa reforma la estamos haciendo basado en competencias. Es decir, lo primero que estamos definiendo es cuáles son las competencias que se deben lograr en el graduado. Ok, una vez que hemos definido esas competencias, ¿cómo la malla curricular va a contribuir al desarrollo de esas competencias? No al revés, no hagamos una malla llenando cursos, que debe haber un cálculo, una física, una química, y luego vemos qué sale con eso. Más bien el proceso contrario. Queremos desarrollar estas competencias para lograrlas. ¿Cuál debería ser la malla? También se está haciendo eso. Y, por ejemplo, hacemos uso de la inteligencia artificial. Tenemos una sociedad con una compañía mundial que nos da acceso a una plataforma basada en inteligencia artificial, donde nuestro estudiante y nuestro graduado, porque también el beneficio se extiende a nuestros graduados, pueden ingresar a esa plataforma, indicar qué perfiles ocupacionales quisieran lograr o alcanzar y también dar a conocer qué competencias tengo yo. Es decir, yo mismo como estudiante o como graduado puedo entrar a yo sé esto, conozco esto, soy bueno en esto, etc. Y basado en una data mundial que maneja esta compañía en cuanto a qué es lo que los empleadores andan buscando en los profesionales para esas posiciones ocupacionales, me hace un diagnóstico. Y me dice, ok, para esa ocupación que tú quieres lograr, estás a un 70% de la meta, 60% de la meta, 50%. Me da en primer lugar un diagnóstico en ese sentido. Pero luego también me indica cómo puedo mejorar. Estás en un 70% y te está faltando esta competencia, esta competencia, esta competencia, ¿ya? Y luego de eso me indica en la misma institución, en SPOL, qué actividades quizás extracurriculares puedo yo desarrollar para lograr esas competencias. Por ejemplo, me puede decir, ¿sabes qué? En educación continua están ofreciendo este curso. Con ese curso tú podrías desarrollar esta competencia que te van a exigir en el mercado laboral. O ya estás a punto de graduarte, pero existe este posgrado y este posgrado justamente se orienta hacia aquello que tú quieres alcanzar. Entonces se vuelve en un tutor virtual basado en inteligencia artificial para el estudiante y el graduado que le aconseja cómo reorientar u orientar su desarrollo académico con la finalidad de garantizar esa posición ocupacional que busca, ¿no? Entonces son múltiples las acciones que se toman para lograr con efectividad aquello. Usted ha mencionado un área que me parece que es supremamente importante
en la dinámica de este cambio tecnológico. Educación continua. Con la rapidez de los cambios, con las constantes innovaciones, con las obsolescencias programadas que vivimos hoy, el tema de educación continua se vuelve absolutamente necesario. Le están dando importancia a eso en el sector académico, no solamente de la Politécnica, en el Ecuador. En SPOL le estamos dando total importancia y pensamos de hecho que la formación profesional al futuro va a estar fuertemente dada por esa educación o formación continua. Tenemos un programa innovador que de hecho lo estamos yendo a lanzar oficialmente el 14 de abril y que es el de Mi Credencial SPOL. Mi Credencial SPOL es un nuevo esquema innovador de formación continua donde se orienta en primer lugar a la flexibilidad. Es decir, ya no quiero un programa de 2 años, de 3 años, ni siquiera de 6 meses, donde debo ir todos los días a estudiar algo para lograr algo. Necesito algo dinámico, rápido. Entonces, primero me ofrece esa flexibilidad. Flexibilidad también por el lado de que hoy día podemos requerir un cuadro azul, pero mañana podemos requerir un cuadro rojo, ¿no? Por ejemplo, hoy día puedo requerir estudiar tales algoritmos de inteligencia artificial, pero mañana pueden ser otros. Entonces, tiene que ser una flexibilidad también en cuanto a la dinámica de las competencias y conocimientos que se requieren en el mercado laboral. Segundo, es que está totalmente orientado al mercado laboral. De hecho, se llama Mi Credencial porque nosotros otorgamos una credencial digital, ¿no? Que tiene detrás de sí tecnología blockchain para que sea totalmente trazable y que si cualquiera de nosotros ponemos en nuestro currículum, en nuestras redes sociales, en donde quiera la insignia digital, la credencial digital, cualquier persona puede venir y puede decir, ok, vamos a ver si esto es cierto, si realmente esta persona conoce esto que dice conocer o tiene esta competencia que dice tener. Es trazable porque es con blockchain y eso le da también una seguridad a la credencial que se otorga. Pero para otorgar esas credenciales, nosotros estamos basándonos en cuáles son las competencias laborales que demanda el mercado. Por lo tanto, la credencial no acredita conocimientos, sino que acredita competencias. Entonces, por lo tanto, la credencial no me va a decir, ha aprobado el curso de Power BI 1, sino me va a decir cuál es la competencia que yo he alcanzado, ¿no? Y también estas credenciales pueden servir, y de hecho ya con una compañía, no sé si se puede decir nombres de compañía aquí, con sí, una compañía como Nestlé, por ejemplo, hemos hecho un trabajo interesante de que muchas veces en nuestra industria las empresas capacitan a su gente, forman a su gente, pero finalmente esa gente no tiene algo que certifique esa formación. Entonces hemos hecho un acuerdo para darles las credenciales digitales a las personas de la empresa, obviamente evaluando. A ver, usted me dice que usted es experto en laminar masa para fabricar galletas. Bueno, vamos a verificar eso y una vez que se verifica, usted tiene una credencial que indica tener esa competencia laboral. Muy bien. Entonces, quien trabaja en esa empresa recibió su capacitación internamente en la empresa, pero ahora tiene una credencial digital que el día en que salga de esa empresa les ayuda, y obviamente otorgada por la SPOL, le ayuda a decir, mire, yo sí tengo esta competencia, aquí está certificada, y eso le puede abrir a futuro nuevas puertas laborales. Muy bien, Carlos, le agradezco muchísimo toda la información que le ha brindado a la audiencia del programa, información muy importante sobre el enorme potencial que se puede desarrollar en el país trabajando con la Politécnica del Litoral. Luego de esta pausa vamos a llegar a unas conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador.
domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el vicerrector de la Escuela Politécnica Electoral de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y es verdaderamente estimulante conocer el trabajo que viene desarrollando la Politécnica en la conexión, en lo que tiene que ver en la relación con el sector productivo, la sociedad civil y el sector académico, en este caso representado por la Politécnica del Litoral, que es la combinación mágica para la productividad, la competitividad y el desarrollo social y económico de un país, para poder elevar el nivel de vida de los ecuatorianos. Ahí hay un gran filón de trabajo que nos está poniendo a la disposición de todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente a los que somos del litoral, la Escuela Politécnica del Litoral, que es necesario ir, conversar, invocar a ese conocimiento para potenciar el desarrollo de emprendedores, empresarios y profesionales en el Ecuador. Buenas noches, le agradecemos al vicerrector de la Universidad Politécnica del Litoral por haber participado en el programa y los invitamos a que vean esta entrevista en los canales de Vito TVO, en YouTube y en nuestras redes sociales.